Joaquín Blanco, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Gabriela, David, gracias por la comunicación. Bueno, un hervidero fue hoy la legislatura de reuniones, idas y vueltas, los últimos días en realidad. ¿Con qué expectativas se llega mañana? ¿Podría llegar a haber votación? Bueno, vos sabés bien, Gabriela, que la construcción de acuerdos siempre exige prudencia, pero a la vez decisión política. Y nosotros desde Unidos planteamos que este era el año de la reforma constitucional. Estamos convencidos que hay un amplio consenso académico, social, político, te diría, porque hay más de 10 proyectos presentados en la legislatura actual para avanzar con la reforma. Y estamos trabajando en alcanzar acuerdos amplios. No entendemos la reforma como una victoria pírrica o un poroteo de último momento, sino creemos en los acuerdos a la luz del día, programáticos, políticos, y en eso estamos trabajando. Y la verdad que estamos con confianza, estamos con entusiasmo, obviamente sabiendo que hay distintas miradas, sabiendo que no se hizo antes. No porque nosotros seamos más capaces y los otros no podían porque eran incapaces, sino que no se hizo antes, porque es muy complejo reformar la Constitución de Santa Fe. Necesita ser un proceso que todos los actores sientan que están ganando, que no es un traje a medida para nadie. Así que con esa inteligencia, pero que con esa decisión, estamos avanzando en que lo que creo que puede ser un proceso realmente de cambio profundo para la provincia. Bueno, ese es un tema. ¿Con quiénes se puede avanzar en este proceso? Unidos tiene números muy importantes en la legislatura, sobre todo en la Cámara de Senadores, pero ¿cuáles son las otras fuerzas que ustedes están sondeando, que ustedes creen que pueden acompañar este proyecto de reforma de la Constitución? Bueno, sin duda nosotros construimos una mayoría muy importante en la renovación de la justicia, David, en lo que fue el proceso de la renovación de la ley orgánica del Poder Judicial hace solo 2 semanas atrás, con una mayoría de 34 votos, pero que en realidad era más holgada porque nosotros teníamos 36 votos en la Cámara de Diputados porque teníamos 2 legisladores de Unidos que ese día por motivo de salud no pudieron concurrir. Bueno, nuestra aspiración es que se sumen más sectores. Creemos que hay sectores del justicialismo que se tienen que seguir incorporando. Creemos que hay sectores del Frente Social y Popular que se tienen que seguir incorporando. Creemos también que hay sectores de expresiones más de centro derecha que se tienen que sumar. Digo, estamos trabajando para que esto justamente sea una ley con un amplio consenso. Y creo que están las condiciones dadas para poder hacerlo, insisto, con mucha generosidad. Nadie tiene la verdad, nadie puede construir un camino amañado cuando reforma la Constitución. Es un camino donde todos arriesgamos algo, es un camino donde hay incertidumbre y donde en definitiva es la gente con su voto la que decide qué Constitución quiere, porque también esto es muy importante. Digo, nosotros podemos discutir, acordar, disentir, pero el día clave es cuando el santafesino elige su lista de constituyentes. Y hay que permitirle al santafesino elegir. Desde el retorno a la democracia, que no se elige constituyentes en Santa Fe. Con lo cual digo, vaya si es una oportunidad para renovar la democracia en nuestra provincia. Ahora, mencionabas recién al sector del PJ, se reunieron el lunes en una mesa política y plantearon en un comunicado que faltaba diálogo. Hoy hubo reuniones y Cornaglia, el presidente del partido, volvió a insistir sobre lo mismo, que faltaban instancias de diálogo. ¿Ustedes creen que se saldó esa situación de intercambio? ¿Queda más? ¿Hay expectativas de lo que puede pasar en las próximas horas con el PJ o con algún sector en particular del PJ? A ver, yo creo que fue importante la reunión con el Partido Justicialista, primero porque somos militantes de partidos políticos y nos reconocemos a las fuerzas políticas como espacios orgánicos que ordenan la vida en democracia. Con lo cual es muy importante respetar la institucionalidad y la vida de los partidos políticos. La reunión fue buena, fue en buenos términos, y el Partido Justicialista expresa una voluntad reformista. El Partido Justicialista siempre fue reformista desde sus orígenes, con lo cual también lo ha ratificado hoy. Bueno, hay diferentes miradas sobre los tiempos, pero yo confío en la capacidad de articulación, de diálogo y de construcción de consensos que tenemos en las próximas horas. Hay muy pocas diferencias,
Gabriela, Luis, David, con respecto a lo que está pasando en los distintos proyectos que tenemos en la legislatura. Hay 10 proyectos presentados que realmente, si le ponemos la lupa, hay un 80% de coincidencias, digo, con lo cual, digo, tenemos la posibilidad de avanzar y de ponernos de acuerdo. ¿La reelección es un problema hoy para lograr esos acuerdos que ustedes están buscando? La reelección del gobernador, quiero decir. Bueno, nosotros estamos planteando desde el socialismo una fórmula que creemos que es bastante ecuánime. Una sola reelección para todas las categorías, David. Concejal, intendente, diputado, senador, gobernador. Vas un periodo, te vota la gente, asumís un periodo, tenés la posibilidad de presentarte a la reelección, la gente te vota, asumís un periodo más y se terminó. A otra cosa. Y ahí hay una regla justa para todas las categorías. Y realmente la definición sobre si le correspondería al gobernador actual es una discusión que en definitiva va a tomar la constituyente y que seguramente va a ser uno de los grandes ejes de la campaña electoral. Habrá un porcentaje de la ciudadanía que opine que el gobernador Puyaro tiene el derecho a ser reelegido, tener la posibilidad de ser reelegido, y habrá un porcentaje de la ciudadanía que exprese lo contrario. Ahora, lo que no podemos hacer es mezquinamente negar la posibilidad de que la ciudadanía se exprese. Pero, insisto, el gobernador Puyaro va a pasar, esta composición de la legislatura va a pasar, lo que nos va a quedar es la institucionalidad de Santa Fe. Y creemos que la fórmula de una reelección para todas las categorías es la mejor forma de oxigenar la política, renovar la política y que justamente ese mote de casta cada vez tenga menos argumentos para poder hacerse carne en la gente. ¿Cree que hubiera sido necesario un proyecto del Ejecutivo planteando la necesidad de la reforma como vertebrador de todos estos proyectos que están en la legislatura? Mira, es buena tu pregunta, Gabriela. Nosotros tuvimos la experiencia del año 2018, del proyecto que envió el gobernador Miguel Lifchit, y fue clarificador, porque, digamos, había una discusión también en ese momento, en 2018, sobre si reelección sí, reelección no de Miguel Lifchit, y con su proyecto de ley puso el tema en la mesa y además puso un andarivel de donde discutir. Bueno, no reunimos los consensos. Este año tuvimos mensaje de la legislatura, mensaje del Poder Ejecutivo para la reforma previsional y no nos acompañó nadie de la oposición. No hubo mensaje del Ejecutivo y fueron mensajes de los legisladores para la reforma del Poder Judicial y nos acompañó un amplio porcentaje de la oposición. Moraleja, no hay precondiciones establecidas sobre la ruta de la legislatura. Lo importante es el acuerdo político y en eso es lo que estamos trabajando para lograrlo. Después que se logre el acuerdo político con inteligencia, con sabiduría, con generosidad, se allanan los mecanismos formales para el debate institucional. ¿Le hubiera gustado a usted que hubiera un ejecutivo más activo? Digo, porque hay una particularidad histórica por esto que estamos hablando, que es un ejecutivo no solo que no manda proyectos, sino que dice es un tema de la legislatura. No se pone abiertamente al frente de esta discusión como hicieron anteriores gobernadores. ¿Dificultó esto las cosas o no para los acuerdos en la legislatura? No, a ver, yo diferencio. Me parece que el rol del gobernador es claro, en el cual él puso sus prioridades este año y delegó en la política, no en la legislatura, en los partidos políticos, en la discusión de la reforma constitucional. Ahora, el secretario general de la Unión Cívica Radical es Fabián Bastilla, el ministro de Gobierno, y por supuesto que ha participado en las distintas conversaciones que se han tenido con las distintas fuerzas. Con lo cual digo, una cosa es el involucramiento directo del gobernador, que yo creo correcto, en un primer año de gestión muy crítico, haberse enfocado 100% a la cuestión de la seguridad y a todo lo que tiene que ver con la gestión provincial. Pero esto no es un tema de la legislatura, esto es un tema de los partidos políticos y lo hemos asumido como tal. Por eso hicimos una reunión de unidos el lunes pasado y participó el ministro de Gobierno, y por eso en la conversación que tuvimos con el Partido Justicialista también participó el ministro de Gobierno. Muy bien. Joaquín Blanco, gracias por estos minutos para charlar sobre los temas que se están definiendo por estas horas en la legislatura. Muy amable. Gracias. David, muchísimas gracias, buenas noches.